Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a adorar y bendecir el nombre poderoso de nuestro Dios, así que les invitamos en esta tarde a conectarse y adorar el nombre de Dios juntos, con mucho ánimo, sabiendo que la adoración puede romper cadenas, puede provocar sanidad, puede provocar que el cielo se abra a nuestro favor. Y yo creo que todos estamos ansiosos, estamos hambrientos de escuchar a Dios hablarnos y de poder adorarle y poder bendecirle. Así que vamos a comenzar con ánimo y vamos a exaltar juntos el nombre de nuestro Dios. Te invito a unirte allá en tu casita, a unirte en adoración y alabanza a nuestro Rey y Señor. Comenzamos inmediatamente y exaltemos al Señor de los señores.
Jesús. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria te veo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por tu sangre, libres Somos libres, libres totalmente por aquel que nos llamó y aquel que nos compró con su sangre preciosa. Bien, pues quiero compartir con ustedes en esta tarde una palabra que va a bendecir sus vidas y creo que va a impactar su corazón, pues el deseo de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, es que todos oremos o todos intercedamos. Daniel es un libro que se escribe cuando Israel estaba bajo el cautiverio de Babilonia.
Y ocurren algunos eventos o relatos en el capítulo 6, después de una larga vida ministerial de Daniel, ese joven que llegó a Babilonia. Para este tiempo, para el capítulo 6, tenía 80 años. Y este profeta de Dios que predicaba, que anunciaba las promesas de nuestro Padre Celestial, en sus días sirvió a Nabucodonosor, rey babilonio, y después sirve a su hijo Belsasar. Ahora está sirviendo bajo el reino de Darío. Y a través de muchos años de ministerio, Daniel siempre es ese hombre que oraba 3 veces al día y que lo hacía con intensidad. De hecho, la Biblia, las Escrituras nos hacen el relato de que todo esto comenzó con una vida de oración. Y la Biblia demuestra que a lo largo de su vida, de la vida de Daniel, mientras está sirviendo a 3 gobernantes, a 3 reyes que gobiernan Babilonia, más o menos como unos 120 años, como unas 120 provincias, está gobernando Babilonia. La Biblia dice que Darío favorecía a Daniel sobre los otros presidentes, y él le pone a cargo de la política y del gobierno, a cargo de la corte intelectual de Babilonia. Daniel era superior a sus 2 compañeros que reinaban junto a él. Y en el versículo 3 la Biblia habla que él era superior, y el rey, porque era superior, pensó ponerlo bajo todo su reinado. Obviamente quiero hablarles que Daniel era un hombre muy ocupado. Creo que nadie hubiera podido llevar los roles de tanta demanda de trabajo, de presión, al gobernar un reinado tan grande y tan poderoso. Creo que consumía mucho de su tiempo en reuniones en masa, reuniones privadas con sus más allegados. Sin embargo, él siempre sacó tiempo para la oración. Una de sus ocupaciones principales se centra en la oración. Creo que Daniel simplemente nunca estuvo ocupado como para dejar de orar. Pues la Biblia dice que oraba 3 veces al día, y el éxito de su ministerio y de ese llamado profético era el orar y hablar con Dios. Creo que Daniel es un ejemplo de la importancia que tiene la oración, la intercesión. Lo vemos desde el comienzo de su reinado o del comienzo de su gobierno. Y después, años más tarde, a sus 80, él era un hombre que no lo perturbaba nada. De hecho, no lo obsesionaba otra cosa más que la oración. Hoy en día tenemos en nuestras congregaciones niños, jóvenes, adultos, y cada uno tiene su propia problemática, cada uno tiene sus propias excusas para no orar, para no perseverar, para no buscar a Dios. Cada uno tiene sus argumentos válidos y no válidos. Pero Daniel es un buen ejemplo de que se puede trabajar duramente, arduamente, sin dejar de orar. Imagínate los deseos, los anhelos de Daniel. Creo que en su tiempo, él lo que más amaba eran los tiempos que tenía de oración. En ese día, Darío ha tenido un sueño y llama a sus astrólogos, a sus magos, adivinos,
habla a todos los hombres sabios de su gobierno, incluyendo a Daniel en este grupo. Y cuando Daniel sabe el decreto del rey, que es darle muerte a todos, él inmediatamente, él está orando. Él ha llevado una vida de oración. Junto con esos 3 jóvenes hebreos de los que la Biblia habla, que ellos habían llegado a Babilonia y que eran 3 veces mejor, no solamente corporalmente hablando, sino en ciencia, en sabiduría, porque tenían el Espíritu de Dios, tenían un espíritu de parte de Dios. De hecho, quiero hablarles de la oración, pero la oración como la de Daniel, una oración increíble que es capaz de conmover al infierno, una oración que puede enojar al mismo diablo, que puede provocar una reacción en el reino de las tinieblas. Y a través de las edades y a través de los tiempos, Daniel había estado al lado de esos 3 reyes. Este era el tercero, y él sabía, porque tenía una vida de oración. Creo que en este momento la iglesia del Antiguo Testamento estaba en uno de sus bajos momentos. El pueblo de Dios había perdido su canción, habían perdido sus alabanzas. De hecho, las alabanzas fueron silenciadas y estaban alejados espiritualmente de Dios. Toda la gran prosperidad de Babilonia, todo lo que ofrecía Babilonia, como en este tiempo donde no hay tiempo para orar, donde todos tenemos ocupaciones, aunque Dios nos ha permitido y nos ha quitado todas los impedimentos que no nos dejan poder orar, quizá tu trabajo, quizá algunas cosas que te han impedido clamar e interceder delante de Dios. Seguro estoy que hay creyentes ahora que están orando con mayor intensidad y están anhelando la presencia de Dios y están clamando porque vuelva el tiempo de libertad en el que podamos correr al templo y adorarle con danza, con júbilo, con pandero, unirnos todos, tanto niños como adultos, en adoración al Señor. Creo que hay un hambre de la iglesia, del pueblo de Dios, de los que estaban caídos, corren a orar y a clamar para que todo esto pronto termine. Creo que necesitamos oraciones que toquen el infierno, que estremezcan al infierno. E Israel estaba en su mundo como estábamos nosotros hace algunos meses, tal vez entretenidos viendo Netflix, viendo películas, yendo a los cines, yendo a las pizzerías, yendo a todos los lugares que podíamos ir con plena libertad. Pero habrá alguien de verdad hoy que busque el rostro de Dios. Daniel era ese hombre. Creo que en estos tiempos ha sucedido casi lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿quién puede discernir lo secreto, lo escondido de Dios? Porque hoy en día se han levantado los profetas. Muchos han profetizado y han hablado que ya Dios les había hablado, les había mostrado. Pero ¿cuántos estamos hoy orando para que esto termine? Creo que algunos ya estarían marchando, estuvieran pidiendo justicia, pidiendo que se haga algo. Usted ve al mundo. Al diablo no lo impresiona, al infierno no lo impresionan las multitudes, los números. Al diablo no lo impresionan
muchas cosas de la iglesia de ahora. Tampoco le han impactado los bonitos edificios. De hecho, a ellos no les conmueve tu inteligencia, tu preparación intelectual, tu juventud, tu fuerza. ¿Qué toca al infierno? ¿Qué conmueve al infierno? Una oración. Pero ¿cómo podemos provocar oraciones que conmuevan el reino de las tinieblas? ¿Cómo impactar este mundo en el que necesitamos escuchar una verdad, pero una verdad que venga de Dios, una verdad que venga del Espíritu Santo, que venga de la palabra? Seguro que tu lloro, tu lamento, tu corazón adolorido, muchas veces hacemos oraciones de ese tipo, dependiendo de nuestra situación espiritual o dependiendo de cómo estamos en nuestro interior, de nuestras heridas, hacemos las oraciones. Creo que Nabucodonosor es un retrato del ser humano moderno que gime. Algunos dicen: yo tengo poder, tengo influencia, tengo todas las cosas materiales que deseo. La pregunta es: ¿tienes paz ahora? ¿Puedes tener paz en medio de todo esto que está sucediendo en nuestro mundo? ¿Tu situación económica o intelectual te da la paz que necesitas? Creo que hay cosas, y el coronavirus nos vino a decir en pocas palabras que somos personas que tenemos miedo, aun cuando tengamos una buena situación económica o seamos grandes personalidades. Dios ha querido que nosotros seamos gente de oración, y no importa qué edad tengas. Quizás seas un adolescente y a ti te aburrían los servicios, te aburrían la adoración, a ti te aburría la oración sobre todo. Pero este es el tiempo de clamar y de orar. Tal vez estabas evadiendo la responsabilidad de orar. Tú eres un hombre de púlpito, eres un hombre ministro de alabanza, participas del altar, pero sin oración. Sin oración, tal vez cantes sin orar, tal vez alabes sin orar. En el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Darío, se había opacado la adoración y la alabanza. El enemigo había impedido que el pueblo pudiera orar, pudiera cantar, pudiera exaltar el nombre de Dios. Hoy se nos han quitado algunas cosas, no se nos ha impedido el adorar. Pero ¿será que tú en tu casa puedes adorar? Es la pregunta que surge de todo esto. Porque algunos anhelan llegar al templo y ser dirigidos por el ministerio de alabanza. Pero tú ¿eres un adorador? ¿Te levantas y adoras al Señor con alabanzas, con júbilo, pero sobre todo te comunicas con Dios en oración? Creo que Dios tiene una amonestación y ha traído juicio para nuestras naciones con la finalidad de que nosotros valoremos lo que tenemos. Valoremos que tenemos la libertad para exaltar, para danzar, para publicar, para adorar el nombre de Dios y para orar. Hoy no nos podemos reunir en el templo, en la construcción, pero sí podemos hacer iglesia desde nuestra casa. Y hacer iglesia, cantar y adorar incluye interceder, incluye orar
por los necesitados, por los enfermos, por aquellos que necesitan. Yo creo que en el tiempo de Daniel, según la Biblia, dice que el rey tiene un sueño. Mejor dicho, ve una mano que escribe en una pared. Y él se siente turbado, que hasta las piernas le tiemblan. Está perplejo. No sabe qué significa, no sabe qué hacer. No tiene alternativa, tiene miedo de lo que va a pasar. Una escena llena de horror completamente. Tal vez tú estés en esa situación, o estés confiado porque tienes a Cristo y porque oras. Pero esa escritura estaba en la pared. Había un juicio a la puerta de Babilonia. Belsasar y sus líderes, toda la nación estaba turbada. Los lomos de Belsasar estaban debilitados y sus rodillas temblaban. Pero a pesar de esto, Dios habló a este rey de Babilonia. Imagínate hoy en día, hoy las naciones tiemblan, los reinos han temblado. De hecho, por todo esto que está aconteciendo, las naciones están temblando. Algunas personas están temerosas. Esas naciones poderosas de primer mundo temblaron ante todo esto que ha acontecido. Un juicio acelerado por Dios. Esas letras que aparecieron en la pared, imagínate que ahora tú puedas ver las letras que aparecen en la pared donde Dios escribe, o cuando la mano de Dios habla, porque todos estábamos en nuestro mundo afanados, turbados tal vez, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa, en lo que tú haces. Tal vez estabas metido en todas estas cosas, afanado y turbado, afanado completamente. No había tiempo para orar, no había tiempo para leer la Biblia, no había tiempo, no te alcanzaba el tiempo. Pero seguro que ahora estás haciendo tiempo para orar, estás haciendo tiempo para leer la Biblia. Pregunto, ¿qué harás cuando la letra aparezca, la mano de Dios aparezca, y tu gente te pregunte y te diga qué está pasando? Cuando tus hijos te pregunten qué está pasando. Hay personas que me han dicho, ¿qué opina usted de todo esto? Pastor, ¿qué opina de esto que está pasando? Cuando la gente empieza a preguntarte, ¿qué dices de todo esto? Es tiempo de orar y de deleitarse en la presencia de Dios. No es tiempo de deleitarse en la carne. No es tiempo de chismes. No es tiempo de indagar, de buscar, de juicio. Es tiempo de orar. Es tiempo de clamar a Dios continuamente y ser sorprendidos por Dios. La corte de Belsasar tembló. Él estaba temblando. Habían eventos que habían cambiado en su vida. Nada estaba pasando, nada estaba sucediendo. Y el rey tembló. Y alguien dijo, hay un hombre en el reino, un hombre de sabiduría, de entendimiento, que interpreta sueños, descifra enigmas, resuelve dudas. Él es Daniel. Y es aquí donde Belsasar envía por Daniel el profeta. Y él le dice a Daniel, todos estos hombres sabios no me pueden decir nada. Todos estos hombres me hablan lisonjas. No me han podido decir nada de la interpretación del sueño. Han humillado mi corazón. Y cuando viene Daniel y le dice, te has ensoberbecido contra Dios.
y contra él has ensoberbecido y has desobedecido, por lo cual Dios ha quitado tu reino, por lo cual pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Daniel 5:22. Era la clase de verdad que Belsasar necesitaba escuchar de sus súbditos. Era ese tipo de verdad que exactamente denotaba dónde Daniel estaba parado. Y Belsasar estuvo agradecido y llamó a Daniel para que fuera el tercer señor sobre su reino. De hecho, las oraciones pueden promoverte, pero las oraciones también pueden enfrentarte a peligros. Cualquier persona que hace temblar el infierno, que azota, que golpea el infierno, Satanás hará cualquier cosa para derribarlo, para callar sus oraciones, para que no ores. ¿Te has preguntado por qué no oras? ¿Por qué no tienes deseos de orar? Porque el diablo ha callado tus oraciones para que tus oraciones no lleguen al cielo. Tus oraciones podrían hacer temblar al infierno y cambiar situaciones difíciles. De hecho, tu oración puede cambiar la situación de nuestro país. Las oraciones del profeta Daniel estremecieron al infierno y el diablo se enfureció y se organizó contra Daniel. Daniel había sido puesto sobre todo líder en Babilonia. A Daniel lo relacionaron con el reino, pero dice la Biblia que no podían hallar ocasión para encontrar falta, porque sus adversarios querían destronarlo, querían quitarlo del reinado. Daniel era un hombre inocente. Esos líderes de Babilonia no podrían sostener una acusación contra él porque no hallaron falta. De hecho, concluyeron que la única manera de derrotarlo era levantando algo contra él. Él era un adorador de Dios. 3 veces al día él doblaba las rodillas y contra eso fue el ataque. El diablo querrá impedirte que clames y que ores. Por eso te tienes que levantar en oraciones que hagan temblar el infierno. Quiero motivarte para interceder en este tiempo que tienes. Desocúpate de todas tus actividades y ocupa tiempo para orar. Esto es una forma en la que Satanás ataca a los creyentes. Que no tengan tiempo de orar, que tengan trabajo, que se dediquen a sembrar, que se dediquen a plantar, que se dediquen a cosechar, que se dediquen a sus trabajos, pero que no tengan tiempo de interceder. Y muchos creyentes han sido apagados de su oración. Por eso Dios te está dando tiempo. Dios te da el tiempo para que ores. Daniel sabía que no podía sobrevivir sin oración. Tienes ministerio, tienes talentos, tienes dones, eres ministro de alabanza. Tú no puedes sobrevivir sin oración. No podríamos vivir sin Jesús. Por eso te motivo a interceder. Y la Biblia habla de Daniel que no cesó de orar, no cesó de hacer oraciones que hacían temblar el infierno. Por eso terminó en el foso de los leones. Y allí en el foso de los leones, ahí Dios estaba con él. Porque él le había servido a Dios. Había hecho un esfuerzo inmenso al orar. Él se consagraba tiempo para la oración, apartaba tiempo para interceder delante de Dios. Babilonia era una ciudad como la ciudad de Nueva York. Babilonia era una ciudad tan grande, tan poderosa, así como lo es Las Vegas, donde la gente no duerme, donde la gente tiene mucho que hacer.
tienen trabajos que hacer. Quizá tú eres de la gente que vive donde no se duerme. Hay ciudades completas donde no se duerme, donde hay una vida nocturna completamente, y donde el creyente trabaja de noche y cuando llega a su casa llega a dormir y no tiene tiempo de orar. Satanás te pondrá trabajo, pesadas cargas para que no ores, para que no intercedas. De hecho, la oración poderosa es una oración como la de Daniel. Daniel nos enseña la disciplina de orar, así que te invito a empezar a hacerlo. ¿Cómo hacernos gente de oración? Jeremías capítulo 5, versículo 1. Dios le suplicó: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombres, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Él decía: seré misericordioso si encuentro una persona que me busque. Dios quiere hacer misericordia en este tiempo. Si hay creyentes que le busquemos. Por eso te motivo a orar. Ezequiel 23 también habla de una tragedia similar. Profetas, sacerdotes de Israel se habían convertido en lobos y en devoradores. Y Dios busca. Y dice: y busqué entre ellos quien hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Ezequiel 22:30. Él está buscando. Pero en este tiempo, en la cautividad de Babilonia, Dios encuentra a un hombre, a Daniel, un hombre que ora 3 veces al día. Pregunto, en este tiempo encontrará hombres, jóvenes, mujeres de oración. El Espíritu Santo está examinando a su iglesia, está examinando a nuestra nación. Que Dios derrame una unción poderosa sobre sus siervos. Que Dios derrame una unción poderosa para que clamemos en oración. Un siervo de oración, una iglesia de oración. Es una iglesia que está en avivamiento. Y el avivamiento ha llegado a nuestra nación. Pero si hay algo que entristece el corazón de Dios, es la falta de oración. Daniel sabía que el pueblo de Dios no estaba listo para que fuera restaurado. Él vio el decaimiento moral que existía en Israel. Por eso declaró: hemos pecado. Nuestro rostro está confundido porque hemos pecado. Y contra ti hemos pecado. Hemos cometido iniquidad y hemos hecho impiamente. Daniel capítulo 9, versículos 5 y 8. Lo mismo está pasando en la iglesia hoy. El internet, las redes sociales han provocado que ocupemos más tiempo en la pantalla del teléfono. Pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a las redes sociales? Si puedes ver en tu teléfono, los teléfonos inteligentes te marcan el tiempo de ocio, el tiempo que pasas en redes sociales, el tiempo que pasas en cosas que te edifican o en cosas buenas. Pero Dios te está mirando. ¿Pasas tiempo en la oración? ¿O pasas conectado siempre? De hecho, los jóvenes son presa fácil
para caer en los vicios, en los juegos de internet. Pasan horas, a diferentes horas, en las noches, madrugadas. Creyentes que pasan más tiempo en las redes que en la oración. Dicen: no tengo tiempo, tengo demasiada tarea, tengo demasiadas cosas que hacer. Y se encierran en sus habitaciones, pero no para orar, sino para que los padres no vean que están conectados. De hecho, hasta bloquean las cuentas de los padres para que no las vean, porque lo que quieren es que nadie se entere. Y Dios desea bendecir a nuestros jóvenes. Dios desea derramar su Espíritu Santo sobre ellos. ¿Pero cómo? ¿Sin oración? Él dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por eso quiero motivarte a orar. Pero ¿qué es la oración que causa que el infierno tiemble? La oración viene de siervos diligentes, de una iglesia que tiene una convicción profunda de pecado, una iglesia que está intercediendo. Él va a empezar a hablarte, va a empezar a manifestarse, va a empezar a traer paz a tu corazón, salud a tu vida. Si estabas enfermo de cualquier enfermedad, Él te sanará. Pero si clamas a Él y oras a tu Padre Celestial. La Biblia dice que Daniel estaba aún empezando a orar cuando el siervo Gabriel, a quien él había visto en visión, llegó y le dio un mensaje de parte de Dios. Y me dijo, dice Daniel: ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, porque tú eres muy amado. Daniel 9, 21 al 23. ¿Por qué Dios envía al ángel Gabriel para que le hable, para que le dé un mensaje? Porque él era un hombre que oraba 3 veces al día. No solamente de joven, no solamente cuando era un joven recién llegado a Babilonia, sino ahora que tiene 80 años, que ya ha llegado a la edad madura, y él concluye su vida estando en oración. Y entonces Daniel viene a entregarle el mensaje de parte de Dios. Pregunto: ¿dónde está el pueblo de Dios que ora? Monte Oret, ¿dónde está el pueblo de Dios que intercede? ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde están las intercesoras? ¿Dónde están los hombres, los jóvenes como Daniel? ¿Dónde están los jóvenes que clamaban a Dios, que se desgarraban delante de la presencia de Dios? Los ministros que se desgarraban delante del reino de Dios. ¿Dónde están? Esos hombres como Daniel, que fueron equipados con sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios y es abundante en darla. Pero ¿a quién se le da? Al que se la pida, en oración. Así que te voy a invitar. Si tú eres un ministro, ora. Un ministro de alabanza, eres un pastor, un evangelista, quien quiera que seas, intercede. Haz oraciones que toquen el infierno, que estremezcan el infierno. ¿Quiénes serán aquellos que van a ser equipados de sabiduría? Aquellos que oran. ¿Cuántos de los siervos de Dios nos identificamos con Daniel? ¿Cuántos podemos confesar el pecado de nuestra nación, el pecado de nuestros hijos, el pecado de nuestros jóvenes, el pecado de la infidelidad de la iglesia, el pecado de nuestras iglesias? ¿Quiénes clamarán día y noche delante de la presencia de Dios?
son aquellos que serán equipados. Así que te voy a invitar a confesar tus pecados, a levantar tu mano al cielo y orar conmigo. ¿Por qué no le dices: Señor, he estado apartándome de ti? He ocupado tiempo para otras cosas, para trabajar, pero no te he dado el tiempo suficiente para orar. Ora conmigo. Aquí estamos orando en este lugar de donde estamos transmitiendo. Así que te invito a moverte a orar ahora mismo. Ahí donde estás. Póstrate de rodillas y ora. Señor, perdona nuestra nación. Perdona el pecado de nuestros hijos. Perdona el pecado de tu iglesia. El pecado de nuestros ministros. El pecado de nuestros pastores. El pecado de nuestros padres. El pecado de nuestros antepasados. Por favor, perdona a nuestra nación. Perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades. Perdona el pecado de falta de oración. Perdónanos porque no hemos intercedido. Perdónanos y envía un espíritu de revelación, de sabiduría, como lo enviaste sobre Daniel, en el nombre de Jesús. Padre, pido por nuestros jóvenes, pido por nuestros líderes en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestros pastores, donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro pastor, en el nombre de Jesús. Lo bendecimos hasta allá, hasta donde se encuentra, en el nombre de Jesús. Y pedimos que tu unción esté sobre nosotros. Una unción de milagros, de sanidad. Fluye ahora a través de tu Espíritu Santo a cada rincón, a cada casa, a cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Díselo, díselo. Va a haber revelación de Dios. Vamos, mantente de rodillas. Anhela que la iglesia sea restaurada. Padre, restaura tu iglesia. Restáuranos, como dice tu palabra, como dice el salmista. Restáuranos, Señor, restáuranos. Restáuranos. Restáuranos, restaura tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué no se lo dices? Hay muchas cosas que queremos. Solo pienso en mí, si ya no pienso en ti. Dile: Señor, háblame. Notas que la fama me hizo cambiar. Señor, háblame. Y ves Direcciónanos. que no soy el mismo. Por favor, habla a tu iglesia. Si no tras algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme entender que no estoy bien. Díselo. Háblame, Háblame. no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Ahí donde estás, el Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo te está ministrando. Háblame, Siente ese fuego poderoso desde la cabeza hasta los pies. y aunque duela, Si estás enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Ordeno sanidad en el nombre de Jesús. Por favor, habla. Muchos se han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no Háblanos. seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame, que es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, Háblanos. por favor, corrígeme. Habla a tu iglesia, Monteore. Hazme volver. Háblale a los líderes. Habla a tu iglesia en México. Habla a tu iglesia en el mundo. No me dejes
Habla a nuestras naciones. Háblame, no es por mi bien. Háblame y hazme saber que no estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Que aunque duela, espero volver al camino donde un día caminé. Sáname. Eres hermoso, Jesús. Dios, háblame. Eres hermoso. Paséate en los hogares. Entra hasta las casas y habla. Por favor, Señor, háblanos. Oraciones que toquen el infierno, que estremezcan al infierno. Pon tu Espíritu Santo en cada uno. Derrama tu Espíritu Santo sobre la iglesia, en las casas. Derrámalo más, Señor. Que tu reino se engrandezca en estos días. Que tu gobierno se establezca en esta tierra. Háblanos, Señor, háblanos. Te bendecimos a ti, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por restaurarnos, por sanarnos, por hacernos libres. Gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Sé que pronto nos reuniremos de nuevo. Pronto volveremos, oh Señor. Y nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Jesús. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo dice? Si tú sientes que te mueres de tristeza, ¿cómo? En Jesús encontrarás felicidad. La alegría que este mundo no te da. Te aseguro que en Jesús la encontrarás. Si no escuchas a los cristianos preguntarse cómo están, responderán: ¿quién yo? No estoy happy. ¿Y tú? Are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. ¿Quién yo? No estoy happy. ¿Y tú? Are you fine? Yes, 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 yes. Porque con Jesús la vida es felicidad. Si tú sientes que en el mundo ya no hay love, es momento de que pruebes a mi Dios. Si sientes que tus amigos no son tú, es porque ellos no conocen a Jesús. Dice: si no escuchas a los cristianos preguntarse cómo están, responderán: ¿quién yo? No estoy